¿Cómo se sienten? Bien, todos entusiasmados porque ha sido una convención y yo estoy enterado de que ha sido una convención para ustedes histórica, ¿verdad? Histórica. Esta mañana con los que estuvimos reunidos, todos se comprometieron a venir a plata mínimo a esta convención dentro de 4 meses. Mínimo a plata, que es una cosa pues normal, ¿me entienden? Pero ya es arrancar bien. Vale. Esta parte, yo quiero, en esta parte que es tan importante en la convención, pues cómo contarles un poco el elemento que la mayoría de la gente no comprende en el negocio de Amway, y es el poder y el entendimiento y la comprensión que ustedes tienen que tener como personas. Ayer ustedes vieron, ¿se acuerdan de mi historia? Fíjense que allí hay un proceso evolutivo. Allí hay un proceso evolutivo de liderazgo. Y lo que vamos a hablar en este pedazo de tiempo que nos queda es que ustedes comprendan, número uno, por qué es importante el modelo educativo del negocio de Amway, qué es lo que hacen las personas, pero también a ustedes les va a servir para que entiendan a los demás y para que ustedes entiendan a ustedes mismos, para que se den cuenta, porque a veces las demoras normales, ¿me entienden? Porque a veces las demoras normales, porque a veces los espacios y los desiertos pequeños que se presentan en el negocio, y por qué eso tiene mucho que ver en la paciencia que ustedes tienen que tener para construir el negocio hasta que ustedes tengan el resultado. Un evento importante que ayer, pues, que obviamente lo dejé para hacerles énfasis hoy, es que la persona que me auspicia a mí, cuando me auspicia a mí, llevaba 8 años yendo a seminarios, yendo a convenciones, escuchando los audios y leyendo los libros. Y creyendo que esto era posible. Y renovaba. Y en su mente decía, esto es posible, esto es posible, esto es posible. Y todo el mundo por ahí, por los lados, se rajó. Y al 8º año, pues Dios o el universo o la energía eléctrica o la ley de la recompensa o lo que tú le quieras llamar, le dijo, ok, en una esquina de esta misma ciudad donde vives vas a auspiciar a una persona que va a calificar como embajador Corona en América Latina y lo vas a auspiciar tú. Y lo vas a auspiciar tú. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿valió la pena esperar? ¿Valió la pena no rajarse? Esa es la actitud de los campeones. Esa es la actitud de los campeones, ¿me entiendes? Esa es la actitud de los campeones. No es salirse, no, yo me fui porque me pisaron. Por unas tonterías, que porque oyó un chisme, que porque alguien le contó, que porque lo miraron mal. Dice, ¿pero qué es eso? Lo que te quiero decir es que el liderazgo es un proceso evolutivo. El liderazgo indefectiblemente es un proceso evolutivo y en mi sentir, lo que ocurre con el liderazgo y lo que ocurre con el negocio de Amway, porque yo lo veo, yo lo he vivido. Yo hoy no pienso lo mismo que pensaba cuando me auspicié en el negocio. No, todos los líderes hemos experimentado, asistentes a esta convención, un proceso de liderazgo increíble, que yo digo, increíble. Increíble que yo no hubiera entrado a esto, ¿me entienden? El proceso de liderazgo que todos los líderes hemos experimentado, todas las personas que como tú, una vez entramos a este negocio, hemos experimentado un proceso evolutivo dentro del negocio de Amway. Y es el proceso que yo experimenté tanto afuera de Amway
como adentro de Amway. Y a mí me encanta estar hablando en esta convención porque ustedes saben que ustedes están en una organización donde sus líderes han vivido un proceso evolutivo. Los líderes de ustedes, cuando yo escucho la historia, por ejemplo, de Carlos Eduardo, cuando yo escucho la historia que ingresó como un jovencito de 20 y piquito de años, que era veterinario, que no tenía noción de negocios, tímido, porque él lo cuenta, y viene y se sienta a una reunión, y entra al negocio de Amway. Y hoy esta sala aquí es un pedacito de su negocio. No sé si me entienden. Es un pedacito de su negocio. Pero han sido años y años y años de soñar, de leer, de escuchar audios, de soñar, de leer, de escuchar audios, y ahí están enfrente de un líder que se ha pulido y que se forja como un líder para no solo proteger su organización, sino para impulsarla y llevarla a otro nivel. Señores, si no hubiera liderazgo allí evolutivo, no es posible hacer el negocio de Amway. Pero él entró también como tú. Y esa es la historia de Claudia, cuando ingresa al negocio de Amway. Cuando ingresa al negocio de Amway, vive un proceso evolutivo. Obviamente es una mujer soñadora. Cuando yo digo, pues ella ha sido soñadora desde chiquita, pero yo también, ¿me entiende? Pero ella ha sido soñadora desde chiquita, pero vivió como yo un proceso evolutivo. Y ese es el proceso evolutivo que han vivido. O sea que ustedes van a tener el negocio que ellos tienen y más grande. Estos chiquitos que están entrando van a tener el negocio mucho más grande que lo que nosotros tenemos, por eso no pueden perder la esperanza, no sé si me entienden. Y no importa que tenga usted 80 años, porque no es solo para los chiquitos esa esperanza. Si tiene 70, tiene 40 años de esperanza. Zumbe G5 aprendiendo a hacer esto y llegando a diamante, y va a vivir 25 años, pero se muere como un viejito rico. ¿Me entiendes? Pero viva el proceso evolutivo que sus líderes han vivido. Claudia y Carlos Eduardo han vivido un proceso evolutivo y hoy son miembros del Founder Council. ¿Cuántos seguramente ellos se pensaron que entrando al negocio de Amway iba a ocurrir eso? Quizá no. Pero ocurre porque son capaces de perseverar, porque son capaces de crecer, porque son capaces de esperar, porque son capaces de soñar. Y yo estoy seguro pues que eso es el proceso evolutivo que le pasó a Alberto y Conchita. No sé si me entienden. Claro. Cuando yo digo esa historia que corrieron por Bogotá dando planes y soñando y creyendo, pero claro, son décadas de aprender. Y hoy tienen el merecimiento de ser los upline de ustedes. Por eso, detrás de todo eso hay un proceso evolutivo. Y es el proceso evolutivo de mis amigos Fer y Cata Palacios, que entraron chiquiticos, ¿me entiende? Siguen siendo bonitos, entraron más bonitos, ¿me entiende? Jovencitos en el negocio de Amway. Fifi de Fernando cuenta toda esa historia, de los Andes y tal, ¿me entiende? Un economista y todo. Increíble. Y entra allí y dice que aquí es posible soñar. Y qué gran organización la que han construido. De manera que sus líderes merecen una ovación, ¿me entiende? Sus líderes merecen una ovación. Sus líderes merecen una ovación por lo que han hecho. Y cuando yo oigo, pues a sus diamantes y la historia de Juliana y Alfredo Montaner, ¿me entiende? Es una historia increíble, ¿me entiende? Luchando y esperando y aprendiendo y creciendo. Llegaron a diamante y apenas están comenzando en el negocio de Amway. Por eso es que es importante que te lleves la percepción de que vas a crecer y de que nunca va a pasar un día sin que crezcas cuando hablas con un ser humano, cuando lees un libro, cuando oyes un audio, cuando te asocias, cuando sueñas, pero también cuando tienes dificultades. Estás creciendo, creciendo. Siempre que tengas un abismo, crece. Crece, estás creciendo. Si tienes el negocio de Amway, estás creciendo y eso
se llama en mi concepto, desde que nosotros ingresamos al negocio de Amway, yo lo hago como, hago una comparación, yo digo, claro, la gente llega tiesa. Porque claro, uno lleva décadas entrenando el cerebro izquierdo, entrenando el cerebro lógico, aprendiendo a sumar y a multiplicar, aprendiendo las tablas y aprendiendo los números y aprendiendo el lenguaje y aprendiendo la matemática y aprendiendo la física y la química. Y yo no digo que eso está mal, porque eso se necesita Einstein, ¿me entiende? Se necesita gente que cambie el mundo desde la ciencia, por supuesto. Se necesita gente, médicos y abogados e ingenieros. Lo que yo te estoy diciendo es que, si te das cuenta, hemos educado la mente izquierda, que es la mente lógica, que es la mente que no sueña. Nosotros no soñamos en el proceso educativo que hemos tenido allá afuera. Y de repente venimos a una convención y nos dicen que tenemos que soñar. ¿Y qué es posible para nosotros esto si soñamos? Y pues ese es un choque para los nuevos. Dicen, qué extraño, hablan solo de sueños. Pues sí, hablamos solo de eso, porque el negocio de nosotros es un negocio para soñar, porque educamos el cerebro izquierdo, derecho del ser humano, y ahí en ese cerebro derecho es donde se apalancan los sueños, donde se da la posibilidad de la imaginación, de la creación. Por eso decía Federico Hölderlin, que el hombre era un dios cuando soñaba y solo un mendigo cuando pensaba. O sea que nos enseñaron a ser mendigos. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa, decía este poeta. Claro, yo digo, claro, si nos enseñaron solamente las tablas y la lógica y todo esto, pues no nos enseñaron a soñar. Y entonces venimos de un espejo donde no sueña a un sitio donde se sueña. Y entonces por eso hay que tener paciencia con nosotros mismos y con los demás. Y yo creo que el negocio de Amway lo que en últimas hace es entrenarnos para ser mejores líderes, más imaginativos, más soñadores. Y lo que yo hago de parangón en eso, o lo que yo hago de comparación básicamente con eso, yo digo, claro, ¿por qué cuando una persona entra al negocio de Amway no cree? Y va a un evento y sale emocionado, y de pronto al principio no se han dado cuenta que no auspiciamos ni a la abuelita, y de pronto después la auspiciamos y la matamos. Tengo grupos líderes que, y a mí mismo me pasó, no auspiciaba a la gente, y ahí mismo le hacía, uno la mataba, y la gente se moría, y después muchas veces es uno mismo. Tengo líderes, a mí no me pasa tanto, pero todavía me pasa, pero líderes que arman los grupos y ellos mismos los matan. Y dice, pero es increíble, yo soy perfecto. Y digo, no, tú los armas y los matas. Ya los armas. No los mates, te toca aprender ese pedacito. Entonces se aprenden habilidades, y yo comparo el programa educativo cuando venimos de afuera, de todo. Imagínate, 5 años yendo a la escuela, 5 años yendo al colegio, 5 años yendo a la universidad, y por si fuera poco, 3, 4 yendo a posgrados, 30 años sin soñar. Uno termina como si le hubiera pasado una volqueta por encima. Ustedes han tenido familiares que se han accidentado, ¿verdad? O amigos, o ustedes mismos quizá. Y la gente termina, imagínense, yo creo, y pues al menos fue mi caso, cuando yo entré al negocio de Amway no soñaba. Cuando yo les conté anoche la esperanza, cuando yo entro en ese momento, yo no estaba soñando. Yo estaba tieso, era como si me hubiera pasado una volqueta por encima. Y entonces yo creo que el negocio de Amway, el programa educativo del negocio de Amway, se comporta como un fisioterapeuta. Tú entras a mover el meñique, como cuando te ha pasado una volqueta por encima, y entonces la gente dice, bueno, vamos a mover el meñique. ¿Cuántas? 500 veces. 500 veces, vamos a mover el meñique 500 veces. ¿500 veces? Sí, a ver, vamos a mover el meñique 500 veces.
Así hace la fisioterapia. Y después vamos a moverlo el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, y después vamos a mover la manito. Y dicen, vamos bien, y en eso ya van 3 meses. Si tú te das cuenta en el negocio de Amway, la gente entra y se emociona y va y dicen, no auspicio a nadie. A ver, vamos a mover el meñique. A ver, movamos el meñique. Y empiezan a movernos el cerebro para entender cosas que no entendíamos. Empiezan a auspiciar a personas, de pronto empiezan a auspiciar a personas y de pronto al empezar a auspiciar a personas, cuando entonces llegan con alegría y dicen, ya auspicié a la empleada. ¡Ay, ya movió la manita! Ya empezó a moverse. Ya empezó a moverse y después se dan cuenta que van evolucionando hasta que van teniendo resultados, pero se trata de eso, de un proceso evolutivo. Se trata de eso, al principio no auspiciamos líderes, después, al principio auspiciamos gente, después auspiciamos líderes. Al principio uno cree que es auspiciar gente y entonces auspicia gente, después se da cuenta que es auspiciar líderes, porque obviamente al principio no auspicia líderes, pero ya auspicia, o sea, ya mueve la manito, después se da cuenta que no son gente, que son líderes y que tienen que estar dispuestos a vivir un proceso evolutivo y ahí va avanzando uno y obviamente en eso se va entrenando, porque claro, la gente viene de no soñar. La gente viene de no imaginarse un resultado diferente. Es que lo que nosotros estamos persiguiendo en el negocio de Amway, y por eso vale la pena apostarle a educarse hasta que ustedes tengan el resultado, es que lo que nosotros estamos apostando en el negocio de Amway no es a que llegue plata a nuestra cuenta, sino a que llegue la libertad a nuestra vida. No es un cheque lo que es. Pues hay gente que, no, yo gano. No estamos buscando que llegue plata a nuestra cuenta. Estamos haciendo el negocio de Amway para que llegue la libertad a nuestra vida. O sea, necesitamos educarnos sí o sí hasta que tener el resultado. Porque la gente que uno conoce dice, no, yo soy médico, yo soy abogado. Yo le pregunto a la gente, ¿pero tú qué haces? Y cuando yo los escucho, ellos me cuentan que lo que hacen era lo mismo que yo hacía cuando era rector de la universidad. Que yo me levantaba por la mañana, desayunaba, iba a trabajar y por la noche veía televisión. ¿Por qué hacemos eso? La gran pregunta, ¿y por qué uno no se revela? ¿Por qué uno hace eso? Es increíble que a uno lo ponga un sistema educativo a hacer esto, a dar vueltas. ¿Ustedes no se han dado cuenta que yo llevaba 30 años dando vueltas así? Se llama el ciclo del pollo asado. El ciclo del pollo asado, o sea, son 30 años dando vueltas en un solo. ¿Ustedes no se han dado cuenta? O sea, el ciclo del pollo asado, o sea, dando vueltas todos dando vueltas. No, ¿y qué hace? No, yo le pregunto al gerente, ¿tú cuánto llevas aquí? Me dice, no, yo llevo 23 años en esta compañía. ¿23 años? Parecen de esos que manejaban los ascensores antes, ¿se acuerdan? Que uno entraba al ascensor y una señora hundía los botones. ¿Cuánto lleva aquí? 26 años. Y uno, no, pollo rostizado. En un solo punto. Entonces nos educaron para dar vueltas. Los pollos asados dan vueltas todo el tiempo en un solo punto. ¿Me entiende? O sea, claro. Allí están apretados ahí en esa varilla dando vueltas. ¿Cuál es la varilla? El sueldo. Uno le pregunta a la gente, ¿por qué no te sales? Y dice, no puedo. Hay algo que me detiene. No sé qué será lo que me pasa. Pero aquí estoy calientito. Claro, es eso. Es el calor de la comodidad, ¿me entiende? Es el calor de la comodidad. ¿Cuántos se han sentido así? Entonces, pues esto está lleno de abundancia. Porque uno sale a la calle y comprende ese factor. Uno dice, ¡qué mundo de pollos asados!
La gente dando vueltas en lo mismo. Investiguen normalmente qué hace una persona y se dan cuenta que normalmente la gente anda completamente dando vueltas. Entonces, obviamente, tú tienes una posibilidad enorme, 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 enorme de influir a una persona. Porque es que el resultado es maravilloso. No sé si me entiende. El resultado no es dinero solamente. El resultado es sacarlo de ese ciclo. El resultado es la libertad. Y ese es el pedazo más importante que un ser humano debe tener conciencia cuando ingresa al negocio de Amway. Entonces yo normalmente cuando yo voy a dar planes, pues el libro de cómo ganar amigos nos ha enseñado a hacer eso. ¿Cuánto? Pregúntele a los demás qué hacen, escuche a los demás. Yo le pregunto al ingeniero, a este ingeniero, ¿cuánto llevas aquí en esa empresa? No, 12 años. Ah, ¿conoces el mundo? ¿Viajas? No. ¿Y por qué? No, es difícil. ¿Y por qué? Porque no tengo tiempo. ¿Viajas con tu familia? No. ¿Estás endeudado? Sí. ¿Tienes tiempo? No. Ah, pollito asado. ¿Me entiende? Pollito asado. O sea, tienes ahí un prospecto que lo único que necesitas es influir con información. Es influir. No importa que sea cirujano cardiovascular. ¿Me entiende? Por eso es que la persona cuando entiende ese fenómeno hace lo que sea por tener el resultado en el negocio de Amway. Cuando comprende ese fenómeno. A mi casa, yo llevo cirujanos plásticos, porque en Cali es la tierra, pues de eso. Entonces, pues gente, les hacen cola. Bueno, cola para que les hagan cola. O sea, tienen completamente una clientela garantizada de Colombia y del exterior allí. Le digo al médico, ¿cómo funciona tu vida? Y me dice, te veo en Facebook todo el tiempo, en YouTube, que estás en no sé dónde, que estás en Madrid, que estás en Italia, que estás en Nueva York, te vi en un jet, te vi saludándote con no sé quién. Me dice, yo quiero viajar así. Y digo, ¿y por qué no lo haces? Y me dice, no, yo empiezo a operar a las 5 de la mañana y termino a las 10 de la noche, pero gano buena plata. ¿Cuánto te gana? Me dice, gano 50 millones. Y yo, tiene buena varilla. Claro, a varilla más fuerte, influencia más fuerte. Si la varilla es chiquitita, pues a veces no es mucho el trabajo que hay que hacer. Pero si la varilla es complicada, es muy calientita, tienes que influirlos. Y entonces ahí es el tema importante, que deben aprender a comprender al otro. Si el tipo se gana 50 millones de pesos, ¿te interesará el negocio de Amway? En principio no. Pero si eres de diamante para arriba, sí. Entonces lo tienes que influir. La gran pregunta es si yo cómo influyo a ese tipo de persona. Para mí no fue fácil tampoco. Para ti no va a ser fácil tampoco, pero tenemos que aprender cómo lo hacemos. Y ahí estoy yo con un médico de estos, que lo auspicio, y yo lo auspicio y lo escucho. Trabaja en una gran compañía de medicina. No tiene tiempo, va todos los días, se va tarde de la noche, gana 15 millones. 15 millones. Pues no es mucho, pero está cómodo. Está cómodo. No quiere hacer el negocio de Amway. Lo auspicio por influencia, que fácilmente es firme el kit, pero no se quiere pegar a nada, no va a nada. Y lo que yo noto, miren lo increíble, noto que él me habla al principio, sí, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Y de pronto me deja de hablar. ¿Yo qué pasó? Cuando me doy cuenta, yo me acordaba lo que me había pasado con la señora, ¿se acuerdan? Mi madre, segunda, ¿se acuerdan?
Yo dije, aquí hay algo. ¿Qué hace tu esposa? No, mi esposa es no sé qué, es periodista. De tanto preguntarle cosas de manera indirecta me di cuenta que la esposa le hacía ti, 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 ti. Entonces le empiezo a preguntar y concluí que la esposa no lo dejaba hacer el negocio, le había pegado una revolcada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te metes a esto? Y el tipo, no, dejemos ahí, yo no voy a dañar mi matrimonio. Son buenos perfiles. Entonces yo dije, me invitan a dar un seminario a la ciudad donde ellos vivían. Y les digo, yo quiero que vayan a una conferencia que yo voy a dar en esa ciudad de lo que ustedes han oído, no para que se metan, sino para que escuchen la información. Y fueron al seminario solamente porque yo era pues paciente, VIP. Y dijeron, no, vamos. Y yo me aseguré que lo sentaran delantito, ahí cerquitica de frente. Y empecé a hablar de lo maravilloso que era el negocio de Amway, de la posibilidad, de la ilusión de levantar el negocio de Amway, de la libertad que construía, de cómo Rhys y Jay habían tenido los principios y los valores para hacer un negocio increíblemente potente. Y cuando terminé de hacer todo el resumen, les dije, y es increíble. Con todo y esto, hay mujeres que se atraviesan en el camino de sus esposos y no los dejan hacer el negocio. ¿Ustedes se imaginan eso? Y la gente, ¡increíble! Estaba lleno. Y la gente como diciendo, no, es increíble, oye, hello, ¿cómo van a haber mujeres así? Pero ellos estaban aquí, yo veía para allá. Y cuando terminó el evento, se me acercaron y me dijeron, se acercó la pareja y me habló la señora, una señora linda, se acercó y me dijo, me encantó el seminario, me encantó, es como si nos hubieras hablado a nosotros. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Es como si nos hubieras hablado a nosotros. Y yo... Y llegó a la casa y le dijo a su esposo, ¿y qué es lo que te pasa que no has hecho esto? Baboso. ¡Ah! El tipo me llamó al otro día y me dijo, venga aquí a mi consultorio, vamos a arrancar eso. Ahora sí mi mujer se emocionó y me dijo que qué era lo que me pasaba. Yo le dije, ¿te faltaban? Coraje, ¿me entiende? Te faltaba coraje. Le dije, te faltaba coraje. Cuando empiezo a conocer la pareja, me doy cuenta que el coraje lo tenía ella. Y entonces la enamoro a ella. Asegúrate de enamorar al correcto.